días, saludos a todos los radioescuchas. Hoy les estoy transmitiendo de aquí de un restaurante de la localidad donde me tocó dar un curso de capacitación y por eso no entré a las 8 de la mañana. Pero quiero referirme a un evento muy importante que es el aniversario de la Constitución. Precisamente mañana, pues no hay clase porque se hizo una modificación constitucional para que se pegaran los días festivos a los fines de semana para que la gente disfrutara. A mí me tocó como legislador hacer ese cambio y ahora pues lo disfruto como mucha gente. Miren, la historia de la Constitución pues la tenemos que ver en 3 etapas. Desde que México logró la independencia en 1821, en septiembre de 1821, se empezó a gestar la primera Constitución independiente. Pero antes hubo la Constitución de Cádiz en 1812, luego la Constitución de Apatzingán en 1814 con José María Morelos. Pero ya en 1824, después de que pasó la presidencia de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, se hizo la primera Constitución que curiosamente también se promulgó como esta, un 5 de febrero, pero en ese tiempo de 1824. Esa Constitución tenía las garantías individuales, que son los derechos que tenemos los ciudadanos, y la forma de organizar el Estado. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y esa Constitución duró hasta 1857, cuando en la época de Juárez hizo una nueva Constitución donde incorporó una parte fundamental que fue la separación de la Iglesia y el Estado. Una Iglesia que tenía la organización de los registros civiles, de los casamientos, de muchas de las cosas que ellos administraban, y que las leyes de reforma hicieron que esos servicios que hacía la Iglesia pasaran a la organización del Estado mexicano, y se hizo la Constitución de 1857. Pasado el tiempo del porfiriato, y cuando inicia la Revolución Mexicana en 1910, la proclama de Madero pues era el sufragio efectivo y no reelección. A un prolongado gobierno de 30 años de Porfirio Díaz, lo que buscaba Madero y los revolucionarios era precisamente la democracia. Y empezaron a hablar de modificar la Constitución, que no permitía que fuera una elección que no se repitiera el mismo presidente como lo había hecho Porfirio Díaz. Entonces la proclama o el estandarte era hacer un proceso democrático en donde no hubiera reelección de presidente de la República. Una vez que inicia la revolución, quien concreta la Constitución del 17 es Venustiano Carranza, el gran revolucionario nacido aquí, pegado a nosotros, aquí en Coahuila, en un municipio que se llama Cuatro Ciénegas. Venustiano Carranza inicia en 1915 la redacción junto con otros revolucionarios de la Constitución ahora del 17, y esa Constitución precisamente incorporó el tema del sufragio efectivo, se dio derechos a los trabajadores, se dio el tema de la libertad de prensa, de la libertad de asociación, de la libertad religiosa también con el artículo 130. La Constitución ahora tiene 136 artículos y habla de los derechos de las personas y de cómo se organizan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esa Constitución se promulga un 5 de febrero de 1917 y es la que nos rige hasta ahora en el año 2026. Esa Constitución ha tenido muchas modificaciones en la historia que los invito a leer, a aprenderse, porque acuérdense de una frase de derecho, y con esto concluyo. El derecho, la ignorancia del derecho no te exime de la responsabilidad. Es decir, nadie puede decir, es que yo no sabía que esto era mi obligación, aduciendo que no lo conocía o por ignorancia. Todos estamos obligados a saber de derecho, a saber de Constitución, para cumplir con las leyes y también exigirle al gobierno que cumpla con las mismas. Recuperar lo que queremos en Nuevo Laredo y en el país: la seguridad, los empleos, el crecimiento económico y sobre todo la posibilidad de vivir en paz. Es lo que te tiene que dar la Constitución y el propio gobierno. Ese es el comentario, Miguel, compañeros, el día de hoy.